Muy buenas, hermanos. Seguimos aquí en el periodo de confinamiento y gracias a Dios nos encontramos bien, tanto yo como mi familia, y sé que muchos de vosotros también os encontráis muy bien y seguimos en oración y en la batalla. Hoy quiero traeros un pensamiento, hoy quiero traeros una palabra que ha hablado mucho a mi vida también, que tiene que ver con la esperanza. Yo soy de una ciudad marinera, aunque mi familia no es marinera ni nos hemos criado en eso. Sí he tenido amigos y personas que he conocido que el mar ha sido parte de su vida. Siempre vimos cuando los barcos llegaban a puerto que una de las cosas que hacían era amarrarse, pero cuando quedaban fondeados en la ría o fuera de la ría, lo que tenían que era echar el ancla. Echaban un ancla y cuando el capitán echaba el ancla, no importaba que viniese algo de viento o de corrientes, el capitán estaba tranquilo y seguro. ¿Por qué? Porque el ancla hacía permanecer firme el barco en su lugar. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, en el verso 18 y 19, nos dice así, os lo voy a leer. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas no pueden cambiar. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y segura para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Fíjate en este texto, porque este texto nos habla de varias cosas. Uno es acerca de que Dios no miente, es imposible que mienta, y Dios cumple sus promesas. Esas cosas las tenemos absolutamente firmes y no van a cambiar. Por lo tanto, dice, los que hemos acudido a Él en busca de ese refugio, otros textos dicen fortísimo consuelo, del refugio, del consuelo, dice, podemos estar absolutamente confiados. ¿Por qué? Porque delante de nosotros, es decir, que no está escondida, no está lejos, está delante de nosotros la esperanza. Y nos podemos asir, dice, nos podemos agarrar, nos podemos, como dice aquí el texto, aferrar a esa esperanza que está delante de nosotros. Y esta esperanza, fíjate qué nombre le da, dice, es el ancla firme y segura, que penetra, que va hasta la mismísima presencia de Dios. Es el ancla, está echada en la mismísima presencia de Dios, conectada con la presencia de Dios, con Dios mismo. Y eso es lo que nos mantiene firmes en todo momento. Por eso la esperanza es el ancla que mantiene a tu alma, dices, el ancla del alma en el sitio correcto. En este momento de coronavirus que estamos viviendo, de confinamiento, he visto muchas personas que nos hablan, o al menos que manifiestan que tienen temor, tienen miedo, tienen circunstancias que les agobian, ¿verdad? Pero cuando tú tienes el ancla de la esperanza bien echada, ¿verdad?, hará que venzas obstáculos, hará que esos temores no tengan importancia porque hay algo mucho más fuerte, y hará que tus sueños, tus planes, tus propósitos puedan ser alcanzados a pesar de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Es un ancla que penetra en la misma presencia de Dios. Es un ancla que penetra en las promesas de Dios. Dice que Dios nos da esa tranquilidad de que Él no miente y que Él cumple sus promesas. Eso que Él te prometió se va a cumplir. Él cumplirá lo que ha dicho para ti. Cuando estás anclado, ¿verdad?, en la esperanza, nada, absolutamente nada, te puede mover. Los vientos, las corrientes, las olas, las tormentas vienen, pero tú no te agobias, tú no entras en ansiedad porque tienes tu ancla echada. Puede venir un informe médico, como nos pasó a nosotros, que este mes vino un informe diciendo tenéis el coronavirus, y fue tremendo cuando llegó esa noticia. Y puedes pasar el shock del primer momento, puedes atravesar incluso una pérdida de una persona a la que amas, a la que quieres y la pierdes. Puedes tener una desilusión, pero tus emociones que empiezan a tirar de ti para llevarte hacia el desánimo, para llevarte hacia la frustración, para llevarte hacia el temor y para el miedo, de repente, cuando tú tienes ese ancla de la esperanza echada en Jesucristo, echada en Dios, de repente todo se detiene. Toda esa fuerza que quieres sacarte y llevarte hacia un lugar inestable se detiene porque hay una voz interior. A esa voz de Dios que te está diciendo todo va a ir bien. Es el ancla de la esperanza que está puesta en Dios, que está dentro
de ti. Contra todo parecer, contra toda lógica, contra todo pronóstico, permaneces estable en medio de esa tormenta. Por eso, al estar anclado en Dios, al estar anclada tu esperanza en el Señor, van a suceder cosas que tú ni te imaginas, porque Dios está obrando por detrás de bambelina, ¿verdad? Siempre, siempre me di cuenta a lo largo de la vida, y seguro que tú lo compartes conmigo, que hay cosas que intervienen y que aparecen en nuestra vida para que levemos el ancla, para que la elevemos, para que la quitemos, para que la arranquemos del sitio, ¿verdad? Vienen adversidades, vienen dificultades en la vida inesperadas, vienen crisis, bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Cosas que llevan mucho más tiempo de lo que pensábamos en la vida, pensábamos que las cosas iban a hacer, y como creyentes, incluso oraciones que hemos hecho por años y que no nos han sido contestadas. Por eso, en esos momentos, más que nunca, tienes que asegurarte de que tu ancla está bien echada. Tienes que asegurarte que tu esperanza está bien asentada en Dios. Porque si en esos momentos de duda tú elevas el ancla, la tiras para arriba, ¿verdad? Lo que va a pasar es que vas a entrar en un camino de amargura y de frustración y de autocompasión. Y eso te va a hacer mucho daño. Por eso, al anclarte con la esperanza, no puedes irte muy lejos. El ancla te mantiene. Es verdad que a veces vienen un poquito de corrientes y de olas, como decía antes, pero te mantiene en un sitio más o menos fijo. Y quizás tengas pensamientos negativos, quizás tengas pensamientos de decir, bueno, no, esto no va a salir adelante, esto no va a salir bien, tengas quizás pensamientos de duda, pero la esperanza y el ancla siempre surten efecto, ¿verdad? Esa esperanza anclada en Dios surte efecto. No va a dejar que te muevas, ¿verdad? Piensas, y he conocido amigos y hermanos que tal vez estén con la duda y con la lucha de que el negocio, ¿qué va a pasar en estos tiempos del coronavirus? ¿Qué va a pasar después? Se está hablando de que tal vez no se puedan abrir los restaurantes hasta las Navidades. Imagínate, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cómo va a ocurrir? Y de repente llega un temor, viene una ola de temor a tu vida, una ola de inquietud que te golpea. Pero cuando tú tienes tu ancla de la esperanza bien firme, ¿verdad? Cuando vienen esas cosas, cuando vienen esos pensamientos diciéndote, esto va a salir mal, esto no va a terminar bien, el ancla te mantiene firme. Por eso mi pregunta en esta hora para ti es, ¿tienes tu ancla bien echada? ¿Tienes el ancla de la esperanza echada en Jesucristo, la presencia de Dios, en las promesas de Dios? ¿Tienes el ancla echada en Dios de forma que veas tus sueños, no solo para defenderte de lo negativo, sino que veas tus sueños cumplidos o tu familia restaurada? Hebreos, el capítulo 11, verso 1 de Hebreos, un libro de la Biblia, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y esto es muy interesante, porque vincula la fe a la esperanza. No puedes tener fe si primero no tienes esperanza. Debes de tener esperanza. El rey David, en un momento muy difícil de su vida, donde las cosas estaban complicándose, entró en un proceso de desánimo y entró en un proceso donde casi no, levó su ancla, el ancla de la esperanza. Y allá en el Salmo 42, un salmo precioso que te invito a leer entero, porque él manifiesta sus crisis personales, incluso le habla a su propia alma, se habla a sí mismo. Dice así el Salmo 42, verso 3. Fueron mis lágrimas, fíjate cómo escribe, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Fíjate lo que comía, él se alimentaba de su propio dolor, de su propio llanto. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como no lo iba bien, decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso no confías en Dios? Muchas personas, cuando nosotros en casa adquirimos el coronavirus o nos contagiamos, muchas personas tal vez hubieran podido, el pastor, o no creen tanto, ¿dónde está su Dios? Es exactamente esto. Y entonces el rey David dice que en ese momento donde dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré? Entonces está hablando consigo mismo, y en ese momento David se da cuenta que la duda o que las dificultades abatieron su vida. ¿Por qué te abates, alma mía? Y comía pan de día
las lágrimas eran su pan. Entonces David se da cuenta en el mismo Salmo que puede volver a echar el ancla. David se da cuenta que puede volver a empezar, que puede restaurar esa situación. Y el Salmo en 2 ocasiones, en el verso 5 y después en el 11, dice así: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Se habla a sí mismo, dice, y da la solución: espera en Dios. Y dice, tengo que echar el ancla otra vez de la esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, la espera en Dios, la esperanza en Dios no es una esperanza simplemente apática, no, es una esperanza donde uno alaba a Dios, se entra en la presencia de Dios, entras al corazón de Dios y ahí le alabas, ahí le cantas, ahí te pones en su presencia. El rey David supo volver a echar el ancla cuando la había levantado, la había levado en alguna ocasión. Por eso, quizás tú mismo pienses, bueno, Marcos, pues que yo no tengo ninguna razón en lo natural para tener esperanza. Pareciera que estás incluso como atrapado, te pareciera que puedas estar en una solución, en un sitio donde no encuentras ni solución ni alivio. Pero tienes que hacer como el rey David. Tienes que esperar en el Señor. Tienes que volver a echar el ancla y alabarle. Y decirle, Señor, tú eres lo único que puedes sostener. Esto es muy importante, porque no puedes poner tu esperanza. No pongas tu esperanza en las circunstancias. Porque las circunstancias quizás no resulten como piensas. Cuando confías en las circunstancias, piensas que esto va a ir bien, o que todo va a cambiar, confías en tu carrera, confías en los planes que has hecho tú, pero no tienes ninguna garantía de eso. Por supuesto, no pongas tu esperanza en la gente. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, porque todos podemos desilusionar. Yo puedo desilusionarte incluso como pastor. Entonces no podemos poner nuestra esperanza en la gente, y bueno, mucho menos en el dinero. Imagínate, la gente que pone su esperanza en el dinero y que hoy tienen y mañana hay un revés económico y nada tienen. Tenían un estilo de vida que después se les deshace y entra en una fase de dolor y a veces de amargura. Por eso no pongas tu esperanza en cosas que pueden cambiar, son volátiles. Tu esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Porque dice, acuérdate lo que decía Hebreos, tengo tanta seguridad de decir, yo no miento y yo cumplo mis promesas. Es lo que está diciendo Dios. Él promete lo que cumple, cosa que ningún hombre, ¿verdad?, puede asegurarlo totalmente. Él tiene todo el poder para salvarte. Él tiene todo el poder para acompañarte. Él tiene todo el poder para sanarte, levantarte, amarte. Tal vez haya reveses en la vida que estés atravesando, sin duda. Pero si tú tienes esa esperanza, si tú tienes esa convicción puesta en Dios, puesta en Jesucristo, que es Dios, hecho carne, que vino a caminar con nosotros, cuando todo haya pasado, cuando pase esa tormenta y pase esa crisis, tú serás una mejor persona. Tú habrás sido transformado. Y el salmista, el libro de Salmos, que es precioso, lo dice en multitud de ocasiones. Fijaros, os voy a leer simplemente 3 textos. El Salmo 39, el Salmo 62 y el 91. Dice así el Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Fíjate cómo el salmista lo tenía bien claro. Alma mía, dice el 62.5, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Es decir, no tenían confusión. Su esperanza no estaba puesta ni en las circunstancias, ni en la gente, ni en las posesiones, ni en nada de eso. Estaba puesta en Dios. Y dice el Salmo 91, uno de los más leídos y más proclamados en todo este periodo de confinamiento y de coronavirus a nivel mundial. Dice así el Salmo 91, si lo puedes leer en tu casa sería magnífico. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor. Y de repente se dice algo. Hay algo que Dios hace, pero hay algo que yo tengo que decir. Hay algo que yo tengo que proclamar. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque has puesto al Señor, dice, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjate, porque aquí hay un cambio. El salmista ya no dice solo lo que tiene que hacer Dios hacia nosotros. No solo que Él sea mi protector, sino que yo diré, yo voy a proclamar, Dios es mi esperanza, Dios es mi castillo, Dios es mi refugio.
Y eso es algo absolutamente vital para tener el ancla bien echada. Hay una historia en el Antiguo Testamento que muchos conocéis, pero para los que no la conocéis es la historia de un hombre llamado José. José, que era hijo de Jacob, pues José tuvo muchas oportunidades. José llegó a ser el número 2 de Faraón, el más importante de Egipto después de Faraón. Pero José, desde que era niño, tuvo, digamos, lo que os decía, muchas oportunidades para decir, bueno, voy a levantar el ancla y se acabó. Dejo de tener esperanza, ¿verdad? Porque de joven, de niño o de jovencito, tuvo un sueño en el que soñó que había varias espigas que se inclinaban delante de la suya, había el sol, la luna que se inclinaban delante de él, y las estrellas que se inclinaban delante de él. Bueno, él soñó que de alguna manera sus hermanos y su papá dijeron, ¿es que acaso profetizas que nosotros te vamos a servir a ti? Y empezaron a tenerle envidia, sufrió la envidia de los hermanos, sufrió el acoso de los hermanos, hoy diríamos el bullying de los hermanos. Tanta envidia le tuvieron y tanto odio que decidieron matarlo. Después, en vez de matarlo, no querían tenerse cargo de conciencia, lo tiran a un pozo para que se muera de asco. Pero después pasan por allí unos mercaderes árabes y lo venden como esclavo. Un joven, hijo de un patriarca, de un heredero de la promesa de Dios, vendido como esclavo por sus hermanos. En ese momento estuviese en el pozo, estuviese como esclavo, podría haber dicho, no vale la pena, mi esperanza ha fallado, levanto el ancla, pero no lo hizo. Después estuvo como esclavo en casa de un hombre muy importante llamado Potifar. Ahí es acusado por la mujer que lo intenta seducir y él no se deja seducir, él huye de ella, lo acusa de violación, se va a la cárcel, allí pasa años en la cárcel, se olvidan de él hasta que finalmente lo llaman para interpretar los sueños de Faraón y Faraón lo pone como número 2 de su imperio. Lo que mantuvo a José en todo este proceso fue un ancla echada en Dios. Su esperanza estaba puesta en Dios. ¿Por qué? Porque él había visto en ese sueño profético, en esa visión profética, cuál era su destino. Su destino era otro, no era lo que estaba viviendo. Su destino no era el pozo, era el camino que estaba atravesando, pero no era su destino. Su destino no era ser esclavo, era parte del camino, del proceso, pero no era su destino. Su destino no era la cárcel, fue parte del proceso que lo preparó, pero no era su destino, porque él había estado dentro de esa presencia de Dios, había escuchado a Dios, había visto lo que le esperaba, y esa esperanza nada hizo que nada lo pudiera mover. Por eso dice el Hebreos 6, ¿os acordáis que lo vimos al principio? Es un ancla firme y segura, un ancla firme y segura, y sabía que Dios no mentiría, y sabía que Dios cumpliría. Eso lo sostuvo. Su actitud fue diferente. Su actitud fue la de, la gente no, mis hermanos no van a determinar mi destino. Su actitud, las circunstancias no me van a apartar del propósito de Dios que tiene para mí. Por eso es importante tener esa actitud de estar anclado en la esperanza, y por eso él llegó a donde llegó, a Segundo de Egipto. El profeta Zacarías, muy interesante, lo dice de otra manera. Zacarías, cuando allá en el capítulo 9, verso 12, dice, volveos a la fortaleza, dice, oh prisioneros de la esperanza, porque hoy os anuncio que os restauraré el doble. Prisioneros de la esperanza, cautivos, dice otra versión, de la esperanza. Si eres un cautivo de la esperanza, Dios te restituirá el doble. Estés donde estés. Prisionero, cautivo de la esperanza. Es decir, que no te vas a mover, no te vas a escapar de tener esperanza. Estás anclado a esto. Deberías de estar desanimado por las circunstancias. Todo lo tienes en contra. Tal vez puedas pensar, esto no voy a salir adelante. Todavía crees, pero en medio de todas esas cosas todavía crees que puedes alcanzar tus metas y tus sueños. ¿Por qué? Porque eres prisionero de la esperanza. A lo mejor estás por una circunstancia tan difícil que deberías estar abrumado, ¿verdad? Ves a ese Goliat y ves que es un gigante, pero increíble, hay algo dentro de ti que dices, yo puedo vencer ese gigante. Aunque parezca imposible, lo puedo vencer. Como David, tu esperanza está en el Señor. Como José, tu
tu esperanza está en el Señor, en lo que viviste, en lo que escuchaste, en esa presencia de Dios. Por eso, si Dios es contigo, dice la palabra de Dios, ¿quién contra ti? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tu esperanza no tiene que estar puesta en esas cosas volubles. Tu esperanza está puesta en Jesús, ¿verdad? En Dios, que llevó a José a ser faraón, el número 2 de faraón. En Jesucristo, que sanó a los leprosos. En Jesucristo, que dio esperanza a la viuda, aquella de Naín, que su hijo había muerto. En Jesucristo, que tocó a los leprosos y los sanó. Jesucristo, que dio vista a los ciegos. Jesucristo, que caminó alentando a los desalentados, levantando a los caídos, restaurando a los quebrantados, aquellos que estaban en la cárcel trayendo una palabra de libertad, ¿verdad? Trayendo todo eso, perdonando a los pecadores, asociándose con aquellos que nadie se quería asociar. Ese mismo Jesús que caminó hace 2000 años, hoy está aquí y puedes poner tu esperanza en Él. Hoy, ese Jesús es el que salvó mi vida, es el que perdonó mis pecados y es el que nos sanó del coronavirus. Porque te digo una cosa, no tuvimos tratamiento médico, nadie nos atendió, simplemente esperaban, decía, tal vez, decía, es muy delicado. El fiel de la balanza se podía inclinar hacia el lado de morir o hacia el lado de vivir. Pero nuestra esperanza, la mía, de mi mujer, de mi familia, que teníamos el coronavirus, nunca estuvo puesta en los médicos, porque no podían hacer nada. Nuestra esperanza estaba puesta en Dios. Por eso, si te encuentras negativo o tal vez desesperanzado y estás en este momento de esa forma, reconoce algo. Reconoce que has levantado tu ancla. Has levado el ancla. Pero yo tengo buenas noticias para ti en esta mañana, y es que puedes volver a echar el ancla. Te voy a contar otra historia, la historia de Abraham. Abraham, ¿verdad?, recibe una promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Pero pasan los años y esa promesa no viene. Pasan más de 20 años y esa promesa no viene. Y ocurre el libro de Romanos, que está después de los Evangelios y del libro de Hechos en el Nuevo Testamento, que te invito a que lo leas también. Dice así, fíjate cómo describe esa escena de Abraham. Dice que en el Romanos 4, verso 18 al 21, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza natural de Abraham decía, no puedes tener hijos, ya eres muy mayor, ya pasas de 80 años, Abraham, ¿qué hijos vas a tener? Y Sara también, ya es muy mayor, no se pueden tener hijos. Tu esperanza natural te dice no. Pero hay otra esperanza que es el ancla de la que yo te estoy hablando en esta mañana, que está puesta en la promesa que Dios te dio. Está puesta en una promesa y es inmutable, es seguro. Dios no miente y Dios cumple sus promesas. Él te habló y va a cumplir. Y Dios cumple sus promesas. Eso no hay quien lo cambie. Entonces Abraham tenía eso. Dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, de multitudes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, él no contempla las circunstancias, ni su fe, ni su esperanza está puesta en las circunstancias. No está puesta, no considera las olas, no considera las tormentas. Lo único que considera es lo que Dios le habló y Dios le dijo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Volvemos al texto de Hebreos 6. No duda, hay una promesa de Dios, y entras en ese lugar para adorar a Dios, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Es decir, Abraham tiene una lucha de esperanzas. La esperanza natural te dice, no puedes. Hay gente que alrededor te dice, pero ¿qué haces siguiendo creyendo? Tienes que elevar el ancla, tienes que cambiar, tienes que marcharte de aquí. Hay personas que haces el mismo enemigo las usa para desanimarte, para traerte una palabra de desánimo, de desesperanza, de que no vas a poder, ¿verdad? Y puedes pensar, seguro que a veces pasa así, que hay razones lógicas, absolutamente lógicas, ¿verdad?, para no tener que mantener la esperanza, para echar la esperanza por la borda y decir, no, se acabó, ¿verdad? El mismo Abraham le pasaba así, pero él no consideró su cuerpo, él no consideró su edad, él no consideró la esterilidad de Sara, porque él sabía que Dios
no está limitado a lo natural, no está limitado a lo natural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Entonces, como ese sobrenatural, Él, ¿verdad?, podía mantener su ancla echada, firme en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene? Mantiene creyendo lo que Dios prometió. Te mantienes creyendo que el que prometió no miente y va a cumplir. Y por eso el ancla se puede volver a echar. Siempre, siempre. Y la promesa se cumplió y tuvieron a Isaac, ¿verdad? Y el hijo fue una bendición. Es verdad que hubo que esperar tiempo. Las cosas no sucedieron de inmediato. Pasaron muchos años. Pero su ancla era firme y segura. Si hubieran creído las mentiras, las dudas, si hubieran creído, si hubieran desanimado, si hubieran levado el ancla, nada de esto hubiera sucedido. ¿Por qué no echas el ancla de nuevo? ¿Por qué no volver a levantar la esperanza en tu vida? ¿Verdad? Solo porque la promesa no haya sucedido, no quiere decir que no vaya a suceder. Solo porque tu expectativa no se haya cumplido, no quiere decir que no se vaya a cumplir. Por eso sacúdete de la duda, sacúdete de la autocompasión, del desánimo, de todas esas cosas, ¿verdad? Porque lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a llevar a cabo, lo va a perfeccionar, lo va a terminar. No te dejes convencer por aquellos que te dicen no, ya no hay esperanza. No te dejes convencer de los que te dicen que levantes tu ancla, que leves tu ancla, ¿verdad? No, porque Dios no les habló a ellos, Dios te habló a ti. Tengo testimonios de personas, incluso en nuestra propia congregación, de gente que llevaba años sin tener hijos, por ejemplo, confiando, y 19 años después de casados tuvieron su bebé. Un matrimonio que estaba viendo, amigo de Alicante, años sin poder tener sus hijos, creyendo, y nos enseñaban las fotografías de su bebé. Pero por esto, en el caso de los bebés o de otras cosas, Dios siempre va a cumplir lo que promete. Mantente firme en la promesa que Dios te da. Recuerdo cuando era un chaval, joven, bueno, seguro que a todos vosotros os pasó esto que os cuento, no es una cosa exclusiva, que cuando vamos a la playa, y empezabas a bañarte en el agua, y cuando te dabas cuenta, después de que estabas allí mucho tiempo, el punto donde habías entrado quedó lejísimos y te habías desplazado 100, 200 metros hacia un lado de la playa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las corrientes normales que hay en el agua te van llevando a la deriva y sin que te des cuenta te pones en otro lugar. La Escritura, yo quiero usar este ejemplo para que entiendas por qué la Escritura le dice a la esperanza, le llama el ancla del alma. ¿Por qué? No usaría esta palabra ancla a menos que exista la posibilidad de desviarse. Y esto sucede en la vida también. Esa posibilidad sucede. Si tú no mantienes el ancla echada, si no te mantienes lleno de esperanza, poco a poco te vas a desviar, ¿verdad? Te empiezas a poner un poquito negativo un día, a veces viene la preocupación, empieza ese lenguaje de nunca, ¿verdad? Nunca tendré esto, nunca saldremos de esta situación, no, o jamás, jamás esto va a funcionar, ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? Respecto al negocio, a la salud, a la familia, al matrimonio, en fin. A veces hay personas que son derrotistas, nunca probaré, nunca lograré. El problema es que no tienes el ancla echada. El problema es que tu esperanza está sin anclarse en Dios. Porque cuando tú anclas tu esperanza en Dios, ¿verdad? Todo eso empieza a, en vez de caer en la deriva, ¿verdad? Tu alma te das cuenta que no está preocupada, tu alma no está en esa deriva emocional en la que entran muchas personas, incluso pudiendo acabar en depresión. Quizás no veas con tus ojos cómo Dios está obrando, pero te aseguro que cuando tu ancla está puesta en Dios, Dios obra detrás, como te decía al principio, entre bambalinas, Dios está obrando detrás de todo. Quizás atraviesas una pérdida, una enfermedad, todo eso, pero no te amargas porque Dios está, tu ancla está asegurando tu alma, donde residen nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, está ahí en tu alma. No significa que no tendrás dificultades, tú tienes tu ancla
anclada en la esperanza, y no significa que no tengas dificultades en absoluto. Significa que cuando las dificultades llegan, no te vas a ir a la deriva. Esto es increíble. Es decir, tu alma va a estar protegida. Vienen las tormentas, vienen las olas, vienen las dificultades, pero tu alma no va a la deriva. Nada te moverá. Permaneces firme y seguro y constante confiando en Dios. Es interesante recordar que cuando estábamos en la playa y nos desviábamos y nos íbamos a la deriva, no era una tormenta lo que nos llevaba a la deriva, no era un tsunami, no era una circunstancia difícil, porque si fuese así enseguida saldríamos. Era la corriente natural, que ni la notábamos. Era el movimiento normal de las aguas lo que nos llevaba a un lado distinto del que estábamos. Si tú no tienes el ancla echada, las corrientes normales de la vida te sacarán del rumbo. No es una crisis terrible lo que hace que las personas se aparten. No es un divorcio, no es una muerte, no es una enfermedad, no es circunstancias difíciles. No, es la vida cotidiana. La gente trabaja, los quehaceres cotidianos hacen que las personas se empiecen a desviar poquito a poco de aquello que un día creyeron. Por supuesto, conozco a gente que era creyente y acabó no siendo creyente y no sabe ni cómo ni por qué. Dice, no creo. Simplemente, o ya aquellos que son creyentes dejaron de tener el ancla echada y simplemente dejaron de creer en las promesas que Dios un día les hizo. Dijeron, eran cosas del pasado. Dejaron de creer en la promesa. Ya no creen más en esas promesas, en lo que Dios les prometió, ¿verdad? Dejaron de creer en sus sueños. Pasó el tiempo y perdieron esa pasión. Se desviaron. Se fueron a la deriva, ¿verdad? Y caen en ese afán de la vida, porque la deriva te lleva al afán de la vida, al engaño de las riquezas, y viven para eso, viven estresados, viven preocupados, y cuando viene una crisis, no tienes, entonces si que viene una crisis grande, no tienes a lo que agarrarte, no tienes a lo que sostenerte, no tienes el ancla echada, y ocurre muchas veces lo que ocurre, ¿verdad? ¿Cuánta gente me dice en estos días, cómo me gustaría tener la fe que tú tienes? ¿Cómo me gustaría creer como tú crees? Es sorprendente, porque en estos tiempos de temor, de duda, la gente no encuentra. Pero la fe que yo tengo, la esperanza que yo tengo, tú la puedes tener también, sin ninguna duda. ¿Cómo? Simplemente tienes que volverte a Dios. Puedes reconciliarte con Jesús, puedes andar con Él, puedes empezar a creer otra vez y puedes echar otra vez la esperanza, el ancla de la esperanza en Jesucristo. Mira, la vida es muy corta, como para andar o como para ir a la deriva, vamos a decirlo de esta manera. La vida es corta como para ir a la deriva, ¿verdad? No vale la pena. Por eso debes de recuperar la esperanza. Porque Dios tiene planes de bien, dice en su palabra. Yo tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte el fin que esperas. Esto es muy importante, porque no se trata simplemente para poderse anclar, no se trata de ser positivo, no se trata de eso. No se trata de, bueno, estoy esperanzado, en una esperanza así natural o una cosa así. Se trata de mantener tu alma anclada en lo correcto. Si no te anclas en lo correcto, no se trata de positivismo, no es eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque puedes tener una esperanza, ¿verdad? O puedes tener una esperanza puesta en cosas, como decía antes, que no son o que no valen, ¿verdad? Pero si finalmente tú no tienes tu esperanza puesta en Dios, al final la vas a poner en otras cosas, ¿verdad? Te puedes anclar, yo he visto gente anclada al desánimo y no salen de ahí. Y se levantan por la mañana y hacen una evaluación de todo lo que les sucede en función del desánimo. ¿Verdad? Todo lo ven negativo, o ancladas a la amargura, siempre desde la primera hora de la mañana, los que me hirieron, los que me hicieron daño, porque todo sale mal en nuestra vida, porque nada va a salir adelante. No pensaban así cuando no tenían los males, ¿verdad? Se enfocan en lo negativo, se enfocan en quien los lastimó, se enfocan en que el mundo está contra ellos. Hay personas ancladas en ese tipo de cosas. Y es posible, tú me dirás, bueno, Marcos, que no conoces mi vida, pero yo tengo razones poderosas para sentirme frustrado o desanimado, ¿verdad? Seguro que sí, no lo dudo. Pero como te mantengas anclado a esas cosas,
nunca alcanzarás el destino que Dios tiene para ti, ni el propósito que Dios tiene para ti, ¿verdad? Dios no te dio vida para que la vivas anclado a la desesperanza, a la amargura, a la duda o a la preocupación por tu negocio, por tu salud. Dios no te dio vida para que vivas así, ahora con el coronavirus y con la situación tan dramática que estamos viviendo a nivel planetario. Dios te creó para que estés anclado tu esperanza en Él. Dios te dio un ancla de esperanza para que la eches en Él, para que confíes en sus promesas y en sus palabras. Por eso, cuando tengas dificultades, tienes que mantener la perspectiva correcta, ¿verdad? Si David, cuando vio el chavalito, que era un chaval, vio a Goliat, pudo haber pensado, uy, este es muy grande, esto es gigantesco, y todos los que estaban a su alrededor le dijeron, tú no puedes con él, eres un muchacho, no eres guerrero, no sabes de batallas, no sabes llevar la armadura, no sabes pelear con la espada. Él podía haber visto todo eso. Entonces él podría haber dicho, bueno, la verdad es que no puedo, levo el ancla de mi esperanza. Pero él tenía una esperanza distinta, ¿verdad? Una esperanza en Dios, una fe que lo conmovía. Esa esperanza le llevó a tener fe. Entonces, si hubiera dado lugar a todos esos comentarios, hoy no estaríamos hablando de él. Fíjate, Goliat no fue enviado para derrotar a David. Todo lo contrario. Goliat fue enviado por Dios para que David promocionase hacia el destino que él tenía, que era ser rey de Israel. Antes de Goliat, David no era nadie, nadie lo conocía, pero después de matar a Goliat, todo Israel conocía a David. E incluso se cantaron canciones que estuvieron en el número 1 de 40 principales, ¿verdad? Había una canción que se cantaba que decía que Saúl el rey mató a miles, pero David a los 10.000. Es decir, la fama de David se extendió porque Goliat fue llevado para promocionarlo hacia su destino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando enfrentas dificultades, cuando enfrentas tormentas, cuando enfrentas las olas, cuando enfrentas esas circunstancias difíciles, no vienen para detenerte, vienen para ayudarte a alcanzar tu destino. Dale la vuelta a la situación, empieza a verla de otra manera, pero puedes decir, es verdad, estoy pasando dificultades, pero mi esperanza está puesta en Dios. La vida, y tú lo sabes bien, no siempre es perfecta. La vida no es vivir siempre en el séptimo cielo. Hay momentos en la vida que son verdaderamente complicados, difíciles y a veces confusos. Pero parte de lo que hace el ancla de la esperanza es mantenernos en esos periodos complicados, en esos desiertos que trae la vida, ¿verdad? En esas dificultades difíciles. Nos mantienen firme, como dice el texto de Hebreos, es un ancla firme y segura para nuestra alma. Nos mantiene tranquilos y con fe, con la quieta y segura convicción de que Dios está cuidando de mí, Dios está cuidando de nosotros, Dios cuida de mi casa, Dios cuida de mis hijos. Y tú dirás, bueno, ¿y si hago todo eso que dices y nada sucede? Ya, pero ¿y si lo haces y sí sucede? ¿Y si sucede eso? ¿Qué pasa si lo haces? Prefiero ir por la vida anclado a la esperanza en Dios, de verdad, que no ir por ahí anclado al temor, a la inseguridad, al miedo por las circunstancias, a la ansiedad. Todo eso no hace más que llevarme a la derrota. Nada más que llevarme a la derrota. Os decía que yo soy de una ciudad marinera, Ferrol, y aunque no tenía mucha costumbre ni tradición marinera, mi familia, pues sí conocíamos, bueno, personalmente conocía a mucha gente que tenía pequeñas barcas, barcos de motor, que salían a pescar a la ría y fuera de la ría. Y en una ocasión te cuento, había muchas historias de personas que iban a pescar, echaban el ancla para no moverse mucho del lugar, ¿verdad? Te puedes mover un poquito, pero te mantienes dentro de un círculo que el cabo que une el ancla al barco, pues te da ese juego. Entonces, después de pescar, en algunas ocasiones se elevaba el ancla para irse, pero en algunas ocasiones no se podía elevar el ancla. Entonces escuchaba la historia escuchaba en primera persona una historia de un joven que dice que estaba en el barco, que intentaba tirar del ancla, el arca, porque se tenían que ir, no podía. Entonces llegó el amigo y su papá, que estaba también en la barca, tiraban y no podían levar el ancla. Entonces, por más que tiraban del cabo, de la cuerda que estaba ahí atado, entonces decidieron encender el motor muy potente, tiraban, pero tampoco, al punto que casi
tiraban para un lado, para otro, pero lo único que se podía mover era dentro del círculo que les daba el largo del cabo. Así que por más que tiraban no pudieron hacer nada. Dice que el papá se levantó, cogió un cuchillo y ¡fua!, cortó el cabo. Y el ancla se perdió en el mar. A veces estamos anclados a cosas que nos detienen. En la vida pasa exactamente igual. Cosas que no es fácil desengancharse de ellas. A veces hay personas que están con adicciones. Hay muchos tipos de adicciones a sustancias, a conductas. Ahora no es momento de hablar de eso, ¿verdad? Situaciones que ya se han instalado en nuestra vida, la duda, el desánimo, el temor. He visto a personas viviendo ancladas al resentimiento. He visto personas que no perdonaban a personas que habían muerto y no podían ni perdonarlas después de muerto. He visto personas ancladas a la frustración completa, a la incredulidad. Una incredulidad que les come el corazón. Es necesario cortar esos cabos. Es necesario cortar esas cuerdas. No puedes seguir así. El enemigo no quiere que seas libre. El enemigo no quiere que tengas esperanza. Quiere que vivas atado de forma que no te puedas desplazar mucho, de forma que estés absolutamente angustiado por esas circunstancias, decaído, derrotado, temeroso. Por eso es hora en este día de cortar algunos cabos. Es hora de levantarse y decir, hasta aquí. Es un nuevo día. No aguanto más esa situación. Me cansé de vivir amargado. Me cansé de vivir frustrado. Me cansé de vivir de esta manera, desanimado. Corto las cuerdas y por mi voluntad me hago cautivo de otra cosa. Me hago cautivo de la esperanza. Por eso tienes que mantener la perspectiva correcta. Esta crisis es temporal. La enfermedad, tienes que decir, la enfermedad no me va a vencer. Como nosotros creímos y confiamos en Dios en medio de esta circunstancia. Nuestra esperanza estaba puesta en Dios. Hubo días que fueron muy malos, donde yo incluso tuve que replantear y arreglar cuentas delante de Dios, porque no sabía lo que podía pasar. Pero mi esperanza quieta, esa paz quieta, tranquila, de que Dios estaba cuidando de mí, Dios estaba cuidando, iba a cuidar de los míos. Eso hizo que mi alma, en esta circunstancia de enfermedad, estuviera segura y firme en Dios. Esto fue tremendo. Por eso, mantén la perspectiva correcta. Tu negocio va a salir adelante. Tu familia va a salir adelante. Tus hijos no estarán desamparados, porque dice la Biblia, no he visto a justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Dios, ¿verdad?, te va a traer lo bueno para tu vida viene de camino. Lo bueno está a la vuelta. Dios lo trae. Dios está a tu favor. Dios está contigo. Por eso cuando estás anclado a Dios con tu esperanza en Él, ¿verdad?, Dios se va a manifestar de muchas maneras inesperadas, preciosas, maravillosas, y nada te va a poder apartar de tu destino. He visto tantos testimonios, a veces incluso, ¿quién no ha visto esos testimonios? Tú mismo, en televisión, de personas que son paralíticas, personas que han sufrido accidentes, personas que han perdido la vista, la audición, y que se han superado y han enfrentado, y en lugar, como decía un chico jovencito, que ahora no voy a contar su historia, que es muy larga, pero que pasó un síndrome complicado, el de Marfan, dice, yo pude hacer de eso mi excusa para no hacer nada en la vida, o convertirla en mi propósito, y luchó y salió para adelante. Quiero terminar leyéndote este texto que tanto me ha alentado y que ha servido para que mi ancla estuviera bien firme en Dios. Cuando dice Romanos 8, 28, dice así, y 35 al 39 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si tú te permaneces anclado en Dios, anclado con tu esperanza en Dios, todas las cosas, porque tú estás amando a Dios, te van a ayudar a Dios, te van a ayudar a bien. Todas las cosas empujan, en griego dice sinergizan, hay una sinergia que empuja para que todo ayude para tu bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O yo podría decir ahora, ¿o confinamiento? ¿O coronavirus?
o enfermedad. ¿Qué te puede separar de ese amor de Cristo? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjate, escucha, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que cuenta un hombre que está anclado en la esperanza, o mejor dicho, que su esperanza está anclada en la presencia de Dios. Si vas a la deriva y te has dado cuenta que estás yendo a la deriva, hoy es día de volverte a Dios. De volverte a Dios. Si te das cuenta que estás anclado a otras cosas, es tiempo de cortar cabos. Sea como fuere, en este día yo te quiero invitar a que vuelvas a Dios. Si no conoces a Jesús, va siendo hora. Si lo conociste cuando eras niño o cuando eras joven, pero la deriva que decíamos antes, la vida cotidiana, ha enfriado tu fe y tu pasión. Hoy es tiempo de que te vuelvas a Él. ¿Y cómo se hace eso, Marcos? Me preguntarás. ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? Es muy sencillo. Simplemente tienes que, de corazón, venir a Él y decirle: he pecado. En los términos que hoy hablábamos, he levantado mi ancla. El ancla de la confianza en ti, de la esperanza en ti y de la fe en ti, la levanté hace mucho tiempo y eso es un pecado, es un error. Es un camino que no tenía que haber cogido. Y ahí arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y darle gracias, porque Él te recibe, Él te abre la puerta para que tu esperanza pueda estar anclada en su presencia. Te invito a que hagas esta oración conmigo y la repitas de corazón si estás escuchando este vídeo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú conoces cuáles son, pero también conoces cuáles fueron mis luchas, mis dudas, las frustraciones y el desánimo que he sufrido. Hoy decido cortar toda cuerda que me ata a esas cosas. Hoy empiezo un nuevo día en mi vida. Se acabó la frustración, se acabó la amargura, se acabó el temor que me hace vivir de una forma derrotada. Hoy declaro en ti que tu perdón me alcanza y lo recibo con fe. Y hoy pongo mi esperanza, no en las cosas naturales, no en el dinero, ni la gente, ni en los médicos, ni en la ciencia. Mi esperanza está en Dios, mi Salvador. Tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Salvador. Hoy puedo confiar en ti totalmente. Padre del cielo, te pido esto todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, te animo a que puedas escribirnos o puedas llamarnos a la iglesia, o si no estás en la ciudad de Lugo, puedas buscar una buena iglesia. Con mucho gusto, si nos llamas o nos escribes, te remitiremos gratuitamente la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Nos veremos en esta semana más veces.